En investigación sobre el entendimiento humano, el filósofo escocés David Hume, que nació en el año 1711 y murió en el año 1776, organiza los contenidos de la mente en impresiones sensibles y en ideas, teniendo como criterio para dicha organización la distinta intensidad con la que las impresiones sensibles y las ideas se presentan a la mente. En dicha obra, publicada en el año 1748, Hume declara que todo el conocimiento parte de la experiencia y que incluso la idea más intensa es inferior a la impresión sensible más débil, de manera que incluso aquellas ideas que parecen más alejadas de la experiencia, como por ejemplo la idea de montaña dorada o cualquier otra producción de la imaginación, así como la idea de Dios, en realidad tienen su origen en impresiones sensibles. En investigación sobre el entendimiento humano, David Hume hace la importante distinción entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas implica la relación entre conceptos en la matemática y en la lógica. Por ejemplo, cuando se hace una demostración matemática, como la del teorema de Pitágoras, se relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente, con el cateto opuesto. Cuando se hace una demostración en lógica aristotélica, en el contexto de un silogismo, se deriva una conclusión a partir de unas premisas. Y en ambos casos, en la demostración matemática y en la deducción lógica, hay certeza, porque en el caso de la deducción la conclusión se sigue necesariamente de las premisas y en el caso de la demostración de un teorema dicha demostración es universal y también es necesaria. Sin embargo, en las cuestiones de hecho que se refiere a los fenómenos de la realidad que captan los sentidos, a los acontecimientos de la realidad fenoménica, de la realidad sensible, no se puede tener, sostiene Hume, la misma certeza que se obtiene de las demostraciones en geometría o de las deducciones en lógica. Tanto así que mientras en la lógica y en la matemática puede haber certeza, ya que la relación entre conclusiones y premisas en el silogismo aristotélico es necesaria y la relación en una demostración matemática entre conceptos es universal, en lo fenoménico, en la realidad cotidiana que se presenta a los sentidos, no hay dicha certeza porque, por ejemplo, la causalidad, la relación entre causa y efecto que le da forma a la realidad que captan los sentidos, no es una cualidad que se encuentre en la realidad en sí misma, sino que para Hume la causalidad, la relación entre causa y efecto, es una de las formas en la que la mente asocia ideas que se derivan de impresiones sensibles. Hume identifica tres formas de asociación de ideas que le permiten a la mente darle forma a la realidad que captan los sentidos. La primera es asociación por medio de la contigüidad en el espacio y en el tiempo, la segunda es asociación de ideas por medio de la semejanza y la tercera, la más importante, es la asociación de ideas derivadas de la impresión sensible de la experiencia por medio de la relación causa y efecto. De manera que la proposición mañana saldrá el sol para Hume es una cuestión de hecho, hay que distinguirla de la relación entre ideas en matemática y en lógica, y mientras en matemática y en lógica hay certeza, en las proposiciones que describen cuestiones de hecho, como por ejemplo mañana saldrá el sol, no hay certeza porque se trata de una inferencia basada en una costumbre, en un hábito que da pie a una creencia. Esta costumbre es el resultado de la mente asociando mediante la causalidad, la relación entre causa y efecto, las impresiones sensibles que ha captado a partir de la experiencia. Y ya que las distintas impresiones sensibles que ha captado en la experiencia le permiten ver que con un nuevo día se espera que salga el sol, se forma un hábito que da pie a una creencia fundamentada en la costumbre de la mente que asocia las ideas derivadas de las impresiones sensibles acumuladas en la experiencia. Pero no se puede tener certeza de que mañana va a salir el sol. Asimismo, con cualquier otra proposición que hace parte de las cuestiones de hecho, que no es de la matemática ni de la lógica, para Hume no se puede tener certeza, porque la causalidad es una forma de asociación de las ideas derivadas de las impresiones sensibles. No se trata de una cualidad de la realidad independientemente del contexto humano, sino que es una facultad del entendimiento.
Esto le permite a David Hume afirmar que a priori, es decir, antes de la experiencia, no hay forma de conocer los fenómenos, las cuestiones de hecho y la realidad que se presenta a los sentidos. Todo conocimiento de las cuestiones de hecho es el resultado de la asociación de ideas que se derivan de las impresiones sensibles, es decir, de la experiencia. Y Hume, para ilustrar cómo a priori no se puede conocer la realidad fenoménica, la realidad sensible, ilustra el ejemplo de las bolas de billar. Si nos imaginamos golpear una bola de billar, no hay ningún principio, mantiene Hume, a priori, en la razón pura, que nos permita tener certeza de que la bola de billar, al golpear la otra bola de billar, va a transferir su energía cinética a la otra bola. De hecho, puede pasar una multitud de escenarios. Puede, por ejemplo, una de las bolas no moverse al recibir el impacto de la otra. Puede ocurrir una infinidad de situaciones que de forma a priori no se pueden descartar. A priori no podemos determinar las leyes newtonianas del movimiento. La única razón por la que creemos que se transfiere energía cinética de la bola que golpea a la otra bola de billar es el resultado de un hábito, es decir, de la forma en la que la mente asocia las impresiones sensibles obtenidas en el pasado a partir de la observación de la experiencia de acontecimientos similares que por medio de la relación entre ideas por semejanza permiten la relación entre ideas por causalidad. La causa y efecto también depende de la semejanza que estructura la memoria, es decir, la forma en la que la mente organiza las impresiones sensibles captadas en el pasado. A partir de esas impresiones sensibles captadas en el pasado se le da forma a impresiones sensibles en el presente que son semejantes. La conclusión del escepticismo de Hume, que mantiene que a priori no se puede conocer la realidad, con el ejemplo de las bolas de billar cuyo conocimiento por medio de la razón pura no se puede dilucidar, sino es a partir de la asociación entre ideas por semejanza, de la asociación entre ideas por contigüidad en el espacio y el tiempo, y sobre todo por la asociación entre ideas por causalidad. Hume va a determinar que la ciencia natural, la ciencia física, la física de Galileo, de Kepler, de Newton, no se fundamenta en una razón que es capaz de dar cuenta de una realidad en sí misma, sino que parte de los hábitos que estructuran las creencias fundamentadas en la experiencia. Y lo que una investigación del entendimiento humano encuentra es que mediante la ciencia no se conoce la realidad en sí misma, sino que se da cuenta de las propiedades, de las características, del entendimiento del sujeto cognoscente. Mediante los conocimientos de la ciencia física que describen la realidad que se presenta a los sentidos, lo que estamos viendo no es cómo funciona la naturaleza en sí misma, sino las propiedades y las facultades de la mente que asocia, que construye creencias a partir de hábitos y que le da forma a las ideas a partir de impresiones sensibles. Este diagnóstico de Hume fue tan contundente que tuvo que esperar a la crítica de la razón pura de Kant para mostrar que las estructuras que permiten la sensibilidad son intuiciones puras a priori, el espacio y el tiempo, y que la certeza apodíctica de la geometría descansa en la naturaleza a priori de la intuición del espacio, pero tuvo que esperar a Kant para poder cuestionarse, para poder probar que efectivamente hay un sustento a priori para el entendimiento y que la razón especulativa se limita a una experiencia, es cierto, pero que lo a priori está presente tanto como condición para la sensibilidad como para los principios de la razón pura, de la razón especulativa.